flipante? Mi mayor decepción de Mérida. Hola chicos, ¿sabíais que Mérida fue una colonia romana fundada en el año 25 a.C.? De hecho, fue una de las más importantes de toda Hispania. Sin embargo, cayó en manos musulmanas en el siglo VIII después de Cristo. Y los cristianos llegaron en el siglo XIII. Es una ciudad llena de historia y lugares impresionantes. Un destino imprescindible en el corazón de Extremadura. ¿Quieres saber más? ¡Dentro vídeo! 1. Teatro Romano. Por supuesto, el gran icono de Mérida tiene que estar en lo más alto de esta lista. Este precioso monumento, presidido por Ceres, diosa romana de la agricultura, fue inaugurado entre los años 16 y 15 a.C., hace ya más de 2000 años. Se construyó para hacer propaganda política, y su impresionante fachada se levantó en una de las remodelaciones posteriores. Fue abandonado con la llegada del cristianismo, y permaneció en el olvido hasta principios del siglo XX, cuando se desenterró y restauró su frente escénico. Por cierto, las esculturas que podemos ver en el escenario no son las originales, sino réplicas. Si quieres saber dónde están, te lo cuento más adelante en este vídeo. También podemos ver el aula sacra, con varias esculturas de Augusto y otros emperadores romanos. 2. Anfiteatro romano. Inaugurado en el año 8 a.C., en él cabían más de 15.000 espectadores. Aquí se llevaban a cabo luchas entre gladiadores, entre animales o entre ambas especies. Puede parecer más pequeño, porque de las 3 zonas de gradas que tenía, solo se conserva la inferior. Museo Nacional de Arte Romano. Justo al lado del teatro y del anfiteatro encontramos este museo. En él se hallan interesantes piezas de arte romano, incluidas las esculturas originales del teatro romano. Mosaicos, tumbas, medallones, reproducciones y mucha historia serán solo algunas de las cosas más interesantes que podrás ver. 4. Templo de Diana. Este templo se encontraba en pleno foro municipal, rodeado de algunos de los edificios públicos más importantes. Estaba dedicado al culto al imperio y en él se llevaban a cabo actos religiosos, incluidos los sacrificios a los dioses. Se conoce como Templo de Diana desde el siglo XVII, muchos siglos después de su construcción, aunque se sabe que nunca estuvo dedicado a la diosa romana de la caza. Estamos ante mi mayor decepción de Mérida. En el siglo XV, un caballero de la Orden de Santiago se construyó un palacio renacentista aprovechando la estructura del templo. Pero no solo eso, ya en pleno siglo XX, a su alrededor se construyó un edificio que, lo siento mucho por el arquitecto, pero me parece horrible y afea la imagen del templo. Por cierto, a los lados del templo podemos ver restos del foro, pero también el retablo de una iglesia cristiana posterior. Puente romano. Uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, pero también uno de los puentes más largos del Imperio Romano, con más de 750 metros de largo. 6. Alcazaba árabe. Sí, por aquí también pasaron los musulmanes. De hecho, fue en esta época cuando Augusta Emérita pasó a llamarse Márida. Esta alcazaba se construyó en el siglo IX después de Cristo, para instalar a los soldados. Los 3 rincones más interesantes de visitar son las murallas, con vistazos al río y al puente romano, el aljibe. Es súper bonito y en él encontrarás pececitos de colores. Se construyó aprovechando elementos romanos previos. Pero lo más sorprendente llega cuando subimos arriba del todo, descubriendo que la alcazaba se construyó sobre los restos de una villa romana. 7. Basílica de Santa Eulalia. Uno de los lugares más impactantes de Mérida es esta iglesia, que fue el primer templo cristiano de la antigua Hispania, construido tras la paz de Constantino. Pero ese no es su único secreto. En sus catacumbas podemos ver los restos de una casa romana, identificando perfectamente lugares como el peristilo o patio de columnas o un aljibe. Mezclándose con estos restos romanos, podemos encontrar también el túmulo funerario de Santa Eulalia, una niña mártir, las tumbas de varios obispos e incluso restos de la antigua basílica paleocristiana. No te pierdas el piso superior, la basílica propiamente dicha, de estilo románico y construida en el siglo XIII.
El sistema para poder ir viendo a la vez ambos espacios es súper curioso. Bueno, nunca había visto nada como esto, me parece tan flipante. Casa del anfiteatro. Justo al lado del teatro y el anfiteatro se encuentra esta casa romana. En ella podemos contemplar un bonito peristilo o patio central, donde el noble recibía a sus invitados. También podemos observar la cocina, donde aún se ve perfectamente el horno, el comedor y otras estancias con coloridos mosaicos muy bien conservados. También podemos ver los baños romanos y cómo funcionaban. Al final del recorrido nos encontramos los restos de un edificio funerario con varias tumbas, que se encontraba a muy pocos metros de la casa. 9. Acueducto de los Milagros, que servía para abastecer de agua a una parte de la ciudad. El curioso nombre de este acueducto se debe a que siempre se conservó muy bien a pesar del paso de los siglos. Pero un momento, Laura, ¿desde dónde venía ese agua? Pues bien, venía desde el embalse de Proserpina, un lago artificial que construyeron los romanos y cuya presa aún se conserva. 10. Circo romano. No me he olvidado de él, aunque con el calor que pasé visitándolo por poco lo hago. No había ni una sombra. Pues sí, Augusta Emérita también tenía un impresionante circo a las afueras. Mide más de 400 metros de longitud y podía albergar a 30.000 espectadores. Se construyó a principios del siglo I y, por supuesto, fue escenario de infinidad de carreras de cuadrigas. 11. Casa del Mitreo. Construida entre los siglos I y II, los mosaicos y los colores de sus paredes están sorprendentemente bien conservados. Uno de los mosaicos más importantes e interesantes de Mérida se encuentra aquí, el cosmológico, lleno de personajes mitológicos y representando el mito romano del origen del universo. Esta casa romana contaba con 3 patios y el resto de dependencias se distribuían a su alrededor. Es increíble ver lo bien conservados que están los mosaicos y los colores de las paredes, es alucinante. 12. Pórtico del Foro Municipal, un lugar poco conocido pero que se encuentra a muy pocos pasos del templo de Diana. Estos restos de un recinto monumental son súper bonitos y estaban decorados con medallones de Júpiter y Medusa, además de esculturas femeninas. 13. Columbarios romanos. Siguiendo un bonito paseo de árboles desde la casa del Mitreo, llegamos a unos columbarios romanos, unos edificios funerarios del siglo I en los que se guardaban las urnas de cerámica con las cenizas de los difuntos. En uno de ellos podemos observar incluso las pinturas originales que representaban a varios miembros de la familia ahí enterrados. El centro de interpretación está muy interesante, pues podemos aprender un poco más sobre los ritos funerarios de los romanos. 14. Acueducto de San Lázaro, que suministraba de agua a la zona norte de la ciudad. Es muy similar al de los Milagros y se encuentra al lado del circo romano. Junto a él también podemos descubrir las termas romanas de San Lázaro. 15. Arco de Trajano. Mide 15 metros de altura y era una puerta de acceso al espacio sagrado de un templo de culto imperial. Consejos para visitar Mérida. Hazte con una entrada conjunta, cuesta 16 € e incluye el acceso a 10 de los monumentos más importantes que tienes que visitar, como el teatro o el anfiteatro. En cuanto visites 3, ya lo has amortizado. Además, dura varios días. Por supuesto, si vas en julio o agosto, es imprescindible ver una obra del Festival Internacional de Teatro Clásico. Es espectacular ver una representación ante el escenario del teatro romano. Yo lo pude ver gracias a los chicos de Asturlán y fue increíble. ¿Dónde alojarse? También gracias a Asturlán descubrí uno de los alojamientos más alucinantes que he visitado jamás, una villa romana con todo lujo de detalles. No te dejes engañar por su apariencia exterior, este hotel es una auténtica joya. Bañarte en unas termas romanas, descansar en el jardín del peristilo, pasear por sus atrios o cenar un menú romano en un triclinio.
No me lo creo de verdad. Parezco una domina en mi villa romana con mis esclavos que me traen la comida. Increíble. Por cierto, admiten perretes. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, like y suscribirte. No te cuesta nada y yo te estaré eternamente agradecida.